Entonces, estamos en el capítulo 8, verso 1 del libro de Segunda de Reyes. Y dice así: Eliseo había hablado a aquella mujer cuyo hijo había resucitado, diciendo: levántate y vete, tú y tu casa, y vive donde puedas, porque Yahvé ha llamado a la hambruna, la cual vendrá también sobre esta tierra por 7 años. Y la mujer se levantó e hizo conforme a las palabras de Eliseo, y se fue con los de su casa, y habitó como extranjera en tierra de los filisteos durante 7 años. Y sucedió al cabo de 7 años que la mujer volvió de la tierra de los filisteos y salió para implorar al rey por su casa y por su terreno. Y el rey habló a Giezi, siervo de Eliseo, varón de Dios, diciendo: cuéntame ahora todos los prodigios que ha hecho Eliseo. Y sucedió, mientras él contaba al rey cómo había resucitado al muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo había resucitado llegó implorando al rey por su casa y por su terreno. Entonces dijo Giezi: mi señor el rey, esta es la mujer y este su hijo, a quien Eliseo resucitó. Entonces el rey preguntó a la mujer y ella le contó. Después el rey le asignó un oficial de la corte diciendo: restituye todo lo que tenía y todos los frutos cosechados del campo, desde el día que dejó el país hasta ahora. Amén. Esta historia nosotros ya la leímos, ¿no? La mujer que, ¿se acuerdan que Eliseo llegaba a Sunem y entonces una mujer lo atendía a Eliseo y le construyó una habitación en su casa? Y Eliseo, en gratitud, le preguntó a su criado qué era lo que necesitaba la mujer. Y le dijo que no tenía hijos. También le preguntó a la mujer qué quería que él hablara con el rey, con el jefe del ejército, mas la mujer dijo: no necesito nada. En cambio, su siervo le contó que ella era estéril y que no había tenido hijos. La llama Eliseo y le dice: en este otro mes, o sea, en este tiempo, vas a tener un hijo. Y ella, sorprendida, ¿no? Dice: Señor, su condición le impedía tener hijos. Y bueno, al tiempo que le dice Eliseo, ella tiene el hijo, y el hijo creció con el amor de sus padres, y un día estando en el campo, dice, con el padre en la cosecha, el niño se enferma y lo van a dejar a los brazos de la madre, y en los brazos de la madre el niño muere. Esta mujer tomó su locomoción, que era un asno, y va a la casa del profeta, llevando la mala noticia, ¿no? Y el profeta dice: la mujer tiene una gran amargura, pero el Señor no me ha mostrado qué es lo que sucede, qué le pasa. Y cuando llega, ella se le tira a los pies, ¿no? Muestra lo que le está pasando, lo que le pasó a su hijo, y se aferra a los pies de Eliseo y le dice: no te voy a soltar. Porque él manda primero a su siervo que vaya con su vara. Dice: ponla en el rostro del niño. Y ella dice: no, yo no esa respuesta no la acepto. Solamente que tú vayas. Y Eliseo se ve obligado a ir acompañando a la mujer a su casa, y estando en la casa, el niño lo acuesta en la cama del profeta, y ustedes recuerdan cómo él resucitó milagrosamente. Y esta parte, los primeros 2 versículos
no aparecen en el capítulo 4. Si ustedes examinan el capítulo 4 que acabamos de leer, la historia de esta mujer, entonces ustedes no van a encontrar estas palabras. Pero aquí el Espíritu Santo le pareció bien contar que que Eliseo aconsejó a la mujer, diciéndole que lo que dice aquí: levántate, vete tú y tu casa, porque, y aquí nos muestra, hermano, algo que leímos la semana pasada. Nosotros leímos acerca de la hambruna que hubo en Samaria. ¿Se acuerdan? Que una mujer cocinó a su hijo y después la otra iba a hacerlo al siguiente día. Era una situación extrema, los precios habían subido, y aquí nos revela cuánto duró la hambruna, o sea, cuánto duró el sitio de Jerusalén. Duró 7 años, porque dice: Yahvé ha llamado a la hambruna, la cual vendrá también sobre esta tierra por 7 años. O sea, cuando ya estaban finalizando los 7 años, era el momento más terrible, cuando no había qué comer. O sea, y lo que se conseguía de comer solamente lo podían obtener aquellas personas que tenían muchos bienes materiales, tenían mucho dinero, porque cualquier comida que nos pudiera parecer muy, que no lo comeríamos nunca, en ese momento valía carísima. Eh, y entonces la mujer toma a su hijo, su marido, deja la tierra, su casa, y se va, dice, a la tierra de los filisteos durante 7 años. Bueno, y leímos en la semana pasada cómo milagrosamente el Señor termina con el sitio de Samaria. Y termina con el sitio de Samaria de una manera maravillosa, cuando los sirios, el ejército sirio abandona el sitio por temor a, a sintieron que un ejército muy poderoso venía, así que arrancaron y dejaron todo botado, la comida, los animales, y milagrosamente al otro día, cumpliendo la palabra que Eliseo había dicho, todo valía mucho menos y el pueblo tenía comida en abundancia. Y estos 7 años terminaron, y cuando terminaron, la mujer volvió, y yo me imagino que cuando ella volvió, el sitio o el terreno donde ella vivía, habían otras personas, ¿no? Habían otras personas que habían usufructuado y tomado las tierras que le pertenecían. Y entonces se produce ahí un encuentro, eh, un encuentro providencial, de la providencia, porque la mujer va a pedir justicia al rey, ¿no? Para que le devuelva sus tierras y su casa, y justamente el rey había recibido al siervo de Eliseo ahí en el trono, y le estaba preguntando, qué interesante, ¿no? El rey, que antes había querido cortarle la cabeza a Eliseo, estaba preguntándole al siervo cuáles eran las maravillas cómo Dios había usado a Eliseo. Y le empieza a contar de lo que había sucedido con esta mujer que Dios había, primero le había abierto la matriz para que tuviera un hijo, y luego ese mismo hijo muerto había sido resucitado por la acción del profeta. Y en ese preciso momento aparece la mujer ante digamos, la presencia del rey, a pedir que se le restituya su propiedad. Y el siervo, feliz, ¿no? Le dice al rey: pero si esta es la mujer de la cual te estoy hablando, o sea, los testimonios de Eliseo eran patentes y no eran fantasía, ahí estaba en vivo e indirecto la mujer que había recibido el beneficio, primero, de tener un hijo siendo ella estéril, y segundo, habiendo muerto su hijo, lo recibió en gloriosa resurrección.
Y el siervo de Eliseo dice, esta es la mujer, aquí está. Entonces dice el rey, le preguntó a la mujer que le contara el testimonio, ¿no? Y ella le contó. ¿Mm? Qué poderosos son los testimonios, hermano. ¿Mm? Hace algunas semanas atrás llegó ahí a la Ligua la hermana Sandrita para contar su testimonio. ¿Ah? Y luego mi hermana Toto también se unió con ella y contaron su testimonio y fue de gran bendición a los hermanos, ¿no? Qué importantes son los testimonios de la obra del Señor, porque el Señor actúa sobre su pueblo. Y cuando el Señor actúa sobre su pueblo, qué bueno es contarlo, porque produce ánimo, produce, creo que la reunión que tuvimos este fin de semana fue fruto del testimonio que las hermanas contaron y que produjo gran ánimo en todos, incluyéndolas a ellas. Eh, y el ambiente era muy glorioso, bonito, el Señor estuvo con nosotros, pero partió del testimonio, como esta mujer, cómo el Señor apareció a través del profeta Eliseo para no solamente abrir la matriz de ella, sino también para que su hijo fuera rescatado de las tinieblas, de la muerte a una resurrección. Entonces, después dice, después el rey le asignó un oficial de la corte diciendo, restituye todo lo que tenía. ¿Mm? O sea, el rey, empatizando y viendo lo verdadero del testimonio, gozoso, le restituye lo que tenía, y no solo eso, sino que, y todos los frutos cosechados del campo, desde el día que dejó el país hasta ahora. O sea, se le devuelve el campo, su casa, y además todo lo que produjo la tierra en esos 7 años debe devolverse. Esta historia, cuando nosotros la leímos, es una bonita historia, ¿no? Cómo Dios usó a Eliseo. Pero estas historias, hermanos, van contando la obra del Señor, la sabiduría de Dios, porque fíjense bien que esta viuda, o perdón, esta mujer que se le murió su hijo, es salvada por 7 años de vivir de vivir la hambruna. O sea, Dios la libró de la hambruna y la sacó de la tierra donde ella vivía y se la llevó a la tierra de los filisteos. Bueno, la tierra de los filisteos es fíjense que en algunas Biblias, cuando habla de gentiles, algunas traducciones dicen griegos, y probablemente sea así porque ustedes saben que los filisteos fueron colonias griegas que por mar llegaron a las costas de Israel y formaron estos 5 estados que eran los estados filisteos. Y ella vivió entre los filisteos, pero bíblicamente significa entre los gentiles. Y nosotros podríamos comparar esta situación, lo que le pasó a esta mujer. Siempre en la Biblia la mujer representa a Israel o a la iglesia. ¿Mm? En este caso, representa a Israel entre las naciones, saliendo de su tierra, sacado de su tierra. Recuerden el edicto del emperador romano, fue sacar a todo judío de su tierra y fueron esparcidos por todo el mundo. ¿Mm? Y ellos, ¿no es cierto?, vienen digamos, de Abraham, que su esposa era estéril y que por la mano gloriosa de Dios ella pudo concebir. Y, y luego, hermanos, el Señor hizo de Israel un pueblo. Estando esclavo en Egipto, lo resucitó, lo sacó, le dio tierra,
y lo puso en su mano. Pero en el final de los tiempos, nosotros vemos que Israel fue deportado, fue echado de su tierra, pero también nos habla que un día el Señor va a volver a tomar a Israel. Está en un tiempo, esto como 7 años representan el paréntesis histórico, el paréntesis, Dios hizo un paréntesis con Israel. Yo recuerdo, no, lo de Romanos, ¿no? Como Pablo habla de Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Dice en ninguna manera. Y él explica muy bien que a causa de haber negado al Mesías, Israel fue puesto aparte, pero con un propósito de que Dios tuviera misericordia de todo el mundo. ¿Mm? Dios se extendió a todo el mundo y este paréntesis histórico, estos 7 años en sentido figurado, se terminarán el día que aparezca el Señor Jesucristo. Y el Señor devolverá a Israel todo lo que le pertenece. Además, como está escrito, ¿no? Está escrito que va a ser cabeza de las naciones. Curiosamente, hoy día, hermanos, Israel es un país muy próspero y sobre todo muy próspero en industria, en conocimiento, en tecnología, son la cabeza de las tecnologías en el mundo. Muchas de las cosas que nosotros ocupamos en nuestra vida cotidiana vienen de invenciones de los judíos. Y hoy día ellos son una potencia, siendo un país que es como una provincia de Chile. Por ejemplo, Israel cae completamente en Curicó, ¿no? Curicó, toda la zona esa de Curicó, ¿m? Eso es Israel, no es más. Chile 10 o 15 veces más grande que Israel. Eh, y ellos tienen la última tecnología. De hecho, los Estados Unidos le vende aviones a Chile, estos jets de guerra, pero se los vende solamente con el asiento del piloto, ¿no? Y Chile tiene que llevar sus aviones a Israel y ahí los artillan, o sea, le ponen el armamento y todo lo demás. Eh, y, ¿Y por qué les digo esto? Porque eh, cuando Dios levanta a Israel, porque hoy día uno ve que existe un Estado de Israel, pero el Estado de Israel hoy día es un Estado gentil, o sea, es un Estado donde no gobierna el Señor. Dios no ha desechado a su pueblo y es parte del plan de Dios. Dios ha levantado el Estado de Israel, etcétera. Pero un día, cuando el Señor aparezca, Dios va a devolver la tierra a Israel y no solo eso, sino que también va a ser cabeza de las naciones y le va a enseñar el camino de Dios a todas las naciones, de tal manera que él va a cesar el trabajo de los israelitas. Y los israelitas ya no van a trabajar en la industria, su labor va a ser predicar el evangelio en todo el mundo. Y todo el mundo se ocupará de Israel para que a la vez Israel pueda servirlo en todas las naciones. Como esta historia, eh, toda la Biblia, hermanos, habla de Cristo. Toda la Biblia. Y hay, como nosotros leíamos en Hebreos capítulo 1, cuando dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, mira, dice, de muchas maneras en la antigüedad por los profetas, a nuestros padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Ese de muchas maneras significa que a veces el Señor nos ha hablado en los profetas antiguamente directamente. Por ejemplo, dice, ¿dónde va a nacer el Señor? ¿Se acuerdan? Los magos preguntan, ¿dónde va a nacer el Mesías? Y ellos le dicen, en Belén. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el profeta decía, ¿dónde iba a nacer el Mesías? ¿Mm? También Isaías dice que van a nacer de una mujer virgen. ¿Mm?
Y también dice cómo va a morir, pero no solamente de esa manera habló Dios, sino de manera figurada, como en este caso. Cómo esta historia nos empieza a hablar de la historia final de Israel. ¿Mm? Así nos va hablando, va hablando directamente y otras veces va hablando tácitamente a través de figuras. ¿Mm? Sí es el hablar de Dios. Por ejemplo, cuando Jonás, hermanos, fue echado al mar, el Señor dice, así como Jonás estuvo tres días en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará. O sea, esa palabra de Jonás fue una historia verdadera. Existió el profeta Jonás y el profeta Jonás predicó ahí en Nínive, que era la capital del imperio asirio. Y ustedes recuerden que el imperio asirio fue el que entró luego a Samaria. Nosotros vimos el sitio de Samaria por los sirios, pero luego los asirios, que era un imperio muy grande y muy sanguinario, tomó Samaria y 10 tribus de Israel las deportó. Por eso Jonás no quería, sino que Dios derramara su ira sobre Asiria y sobre Nínive. Él sabía, o sea, él era un profeta, o sea, era un visionario. Él veía que el imperio asirio iba a devastar Israel. Y entonces, por eso que él se escapó, por eso que él se fue y tomó el barco hacia España, ¿no? Pero no alcanzó a llegar a España. Y, 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 y entonces el profeta cayó al agua y la escritura dice que murió porque llegó al lugar de los muertos. Y desde ese lugar el Señor lo levantó y Jesús lo compara con lo que él va a suceder, muerto 3 días y va a resucitar de los muertos. Entonces ustedes ven cómo es el hablar de Dios, pero en ese hablar que pareciera una historia que algunos la menosprecian, de este hombre es, eh, que es salvado por un gran pez y que luego lo vomita para que vaya a Nínive, está hablando del Evangelio, está hablando de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo es el hablar de Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, nosotros tenemos que ver cómo es el hablar de Dios. Hablado muchas veces y de muchas maneras, pero todas las veces y todas las maneras contienen exactamente lo mismo. El fin, que un día parcialmente ellos hablan de lo que va a suceder un día en que Dios va a hablar eh, definitivamente y completamente a través de su Hijo. ¿Mm? Así que nos hace bien, hermanos, que nosotros cuando leamos la Escritura veamos que siempre va a hablar de Cristo. Si leemos a Isaías, lo habla directamente. Esto va a suceder. Pero si leemos los reyes y leemos Josué y leemos otros libros, nos hablan a través de la historia y a través de las situaciones, nos están hablando de la sabiduría de Dios, de lo que va a suceder cuando en el hablar completo de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dice, y Eliseo fue a Damasco. Quiero hacer un pequeño paréntesis refiriéndome a Eliseo, ¿no? Eliseo representa lo que debiera ser todo ser humano sujeto a Dios, porque Eliseo lo que hace es ver lo invisible, es el visionario, es el que sabe lo que Dios quiere y también ve la circunstancia en la que está. Y, y también nos lleva al compartir que tuvimos el fin de semana en Cabildo, refiriéndonos a los pecados y al pecado. Dios juzga a la humanidad, o sea, la acusa. Cuando ustedes leen el libro romano y donde está una explicación más grande de lo que es el Evangelio,
y empieza mostrando dos cosas que son los argumentos en contra de la humanidad. El primero, injusticias, o sea, que ha cometido actos pecaminosos. Y lo segundo es la impiedad, que significa sin Dios. El hombre, desde que salió del Edén, su tendencia natural es actuar sin Dios. De hecho, la construcción de ciudades por Caín tienen esa característica, no necesitar a Dios. Y a diferencia del remanente, ¿no es cierto?, que camina por fe, que invoca el nombre del Señor. ¿Mm? Esa es la diferencia. Hoy día la iglesia invoca el nombre del Señor. No pone la confianza en el hombre, ni en los castillos hechos por el hombre, ni en las defensas hechas por el hombre, sino que invoca el nombre del Señor. Entonces, en el Evangelio estas dos cosas son respondidas. La primera, cómo Dios trata con las injusticias, o sea, con los pecados. Y Él trata con perdón, porque el mandato del Evangelio es arrepentidos. El arrepentimiento, a veces uno piensa que el arrepentimiento es de las cosas malas que uno ha hecho, pero el verdadero arrepentimiento que nos presenta la Biblia es el arrepentimiento de haber caminado sin Dios. Y por lo tanto, los frutos de ese caminar sin Dios son los pecados, que es un fruto de estar sin Dios. Entonces, cuando les dice a los discípulos que prediquen el Evangelio, Él les dice dos cosas: prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea, la persona que estaba sin Dios, sin Cristo, se vuelve, crea Él, ese es arrepentimiento. Se vuelve a Cristo y luego tiene el perdón de los pecados. ¿Cómo trata Dios con los pecados? Los trata con el perdón. De una vez y para siempre. Dios nos ha perdonado. Ese perdón no ha tenido ninguna motivación en nosotros. O sea, no ha sido por obras. No ha sido porque Él vio algo, no vi algo en la hermana, entonces ahora por eso la perdoné. No, el perdón ha sido por gracia de Dios. Y pecadores injustos, pecadores sin mérito, la reciben por una y solo una manera, por fe. Han creído, ¿no? Y han recibido el don de la gracia de Dios, que es el perdón. Y ese es el trato que Dios tiene con los pecados. Pero hay algo más profundo, que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Y el libro de Romanos, el Evangelio trata no solamente del perdón de los pecados, sino trata de la liberación del pecado. ¿Cómo nos libera de los pecados? Mediante el perdón en la sangre del Señor Jesús. Por su sangre en el pacto, nuestros pecados han sido perdonados. Y el perdón de los pecados lleva a lo siguiente, que Dios quiere vivir con nosotros. Ese es el gran anhelo de Dios. Dios nos creó para que tuviéramos comunión con Él. Entonces, el siguiente paso es la liberación del pecado. Entonces, cuando se habla de estos temas, a nosotros nos pareciera, hermanos, que podemos tener clara la doctrina, pero no la práctica de esa doctrina. Y el Evangelio y Dios es tan simple, hermano. La sabiduría de Dios no es como la sabiduría de los hombres, que parece que mientras más le ponen dificultad, se sienten que son más sabios. La sabiduría de Dios es más sencilla. Miren lo que ha pasado cuando la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados, por gracia. Ha venido el Espíritu Santo a vivir a nuestros corazones. Entonces, el estar atado al pecado significaba impiedad, o sea, sin Dios. ¿Cómo nos liberta Dios del pecado? Poniendo a su Hijo en nuestros corazones. Eso es el Evangelio.
la liberación del pecado no es que tú tienes que pensar, tienes que luchar, y ahora lo sé, mañana no lo sé. Es la sencilla conciencia de que Dios terminó con la impiedad de una manera gloriosa. Puso a su Hijo en nuestro corazón. La piedad consiste en tener al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Nosotros tenemos la vida, pero muchas veces vivimos como que no la tenemos. El Señor nos ha libertado del pecado, hermano, de una manera gloriosa. Hoy día nosotros tenemos a Jesucristo. ¿Y dónde lo tenemos? ¿Lo tenemos en una Biblia? Yo tengo como 10 Biblias en mi casa. Hermanos, a veces tenemos la Biblia y a veces hasta la recitamos de memoria, pero Dios nos libertó dándonos a su Hijo como una realidad en nuestra vida. Entonces el creyente debe saber, debe ser una convicción en su vida, que Cristo está. Eso es la liberación del pecado. Nos sacó de la impiedad. ¿Cómo? Viniendo a habitar Dios mismo a nuestro corazón. Entonces, y a veces nosotros vivimos como impíos, siendo píos, siendo piadosos, ¿no? ¿Y cómo se vive impíamente siendo piadoso? Es teniendo a Cristo, nosotros buscamos cómo sostenernos, cómo investigar, cómo lo hago y las, ¿cómo decirte? Los consejos religiosos llueven. Que tú no has hecho esto, no fuiste el domingo o otras cosas. Hermanos, son recetas que son completamente inútiles para la piedad, porque la piedad no es algo que yo pueda conseguir. La liberación del pecado no es algo que yo pueda hacer, sino que Él nos ha liberado por medio de su Hijo. O sea, yo tengo a Cristo. Y como yo tengo a Cristo, tengo a Dios. Esa es la manera de liberarnos. Es gloriosa la manera de liberarnos. Es la conciencia, la fe de que Él me sacó de la impiedad y por lo tanto me sacó del pecado. Por lo tanto, ya no vivo una vida independiente. Lo natural, hermanos, a la vida impía es la vida independiente. Y es la que heredamos de nuestros padres, ¿no? Yo hago lo que quiero, voy donde quiero, como lo que quiero, etcétera. O sea, my way, mi camino. O sea, lo que yo quiero. Pero hoy día nosotros tenemos al Salvador que habita en nosotros. Así nos quitó la impiedad. Hoy día nosotros somos piadosos, no porque lo hemos hecho mejor que ayer, sino porque Cristo está en nuestras vidas. Entonces, cuando buscamos ser santos sin esa realidad, o cuando buscamos ser libres del pecado, sin esto que Dios nos ha dado, Dios nos ha dado a su Hijo, nos ha dado la piedad, nos ha libertado del pecado, dándonos a su Hijo. Entonces, ya no más vivir como impíos, siendo piadosos. Solamente este hecho, cuando cala tu corazón y te das cuenta que el Señor nunca te ha abandonado, que el día que vino a tu corazón vino para quedarse, pero no para que lo encierre en la pieza del fondo, sino para que lo consideres y ya dejes de ser independiente y seas dependiente de Cristo. ¿Qué quiere mi Señor? Fíjate que cambia todas las cosas, todas las batallas, todas las luchas que tú tienes cambian cuando tú pones a Cristo delante, cuando tú tienes como decisiones tomadas, cuando las relaciones personales con marido, con hijos, etcétera, hermanos, uno tiene ya decisiones tomadas mentalmente y cuando entra la piedad, el Señor regula todas esas cosas porque Él es el Señor y Él es
es lo que liberta del pecado. ¿Cómo nos libertó de los pecados? Perdonándonos, lavándonos con su sangre. ¿Cómo nos quita la impiedad y el pecado? Dándonos a su Hijo. Hermanos, el andar con Jesús es algo muy serio. Entonces yo les quiero poner, porque lo dije en alguna de las reuniones anteriores, yo les dije que Eliseo representa el caminar de la iglesia. ¿Y cómo es el caminar de la iglesia? El caminar de la iglesia es como el caminar de Eliseo. Porque fíjense lo que es Eliseo. Eliseo muestra el propósito que Dios tuvo siempre con el hombre, que era que el hombre fuera instrumento de él en medio de la humanidad y en medio del mundo. Y aquí vemos a Eliseo. Eliseo viendo lo que otros no ven. Eliseo haciendo obras que lo extrañan los reyes y lo quieren saber los reyes. Eso Dios nos ha puesto en este mundo para lo mismo, para ser Eliseos, para ver lo que otros no ven, para traer una palabra que no conocen y también, ¿por qué no decirlo?, para hacer milagros. No, Dios nos usa para hacer milagros, pero ¿saben? Sujetos a Cristo, porque esa es la piedad. El pecado, hermanos, no es algo que alguna vez tú vas a vencer. Eso es imposible para nosotros. Pero Él nos ha libertado de la impiedad y pecado son lo mismo. Impiedad y pecado, y impiedad significa sin Dios. El pecado consiste en vivir sin Dios. ¿Se fijan? Y cómo Dios nos sacó de la impiedad mediante su Hijo que vino a habitar a nuestro corazón. Hoy día ustedes son piadosos, pero no porque hoy día, no sé, hicieron una obra de caridad o perdonaron a alguien o hicieron alguna otra cosa o tuvieron un culto lindo el fin de semana. No, hermanos, ustedes han sido libertados del pecado el día que el Espíritu Santo trajo al Hijo a vivir a sus corazones. Pero, ¿saben? Siendo piadoso y teniendo a Cristo, hemos muchas veces vivido como impíos, no considerando a Cristo, no creyendo en aquel que habita en nosotros. El que anda en Cristo tiene la vida. Y mire, la vida nos ha venido porque Cristo vino a vivir al corazón. Pero el llamado es andar en Cristo. Y eso es la liberación del pecado, de la impiedad. Nos trajo, Dios vino a nuestros corazones, Él vino. Nosotros no podíamos ir a Él, pero Él cuando nos perdonó, entonces nos capacitó para contener al Hijo de Dios. Hermano, ¿qué impide que seas reventado, muerto, a causa de a veces nuestras conductas? Es que la sangre de Jesucristo está sobre nosotros y la sangre de Jesucristo ha sido el medio por el cual Él vino a mi corazón. Y Él vino a mi corazón para quedarse, porque los dones de Dios son irrevocables. Pero Él vino a vivir su vida en mí y yo andar en Él. Andar en Él. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera ir a Cabildo. Cabildo queda aproximadamente, hermanos, a 175 kilómetros de Santiago. Y nosotros tomamos un auto y nos demoramos cerca de 2 horas y algo, por ahí 2 horas, más o menos uno se demora 2 horas y media en llegar en auto a Cabildo. Pero imagínense que yo dijera, quiero llegar a Cabildo, así que me pongo a caminar. Y quiero llegar caminando. Desde mi casa. Hermanos, cuando llego a la ruta 68, que es el camino, o a la ruta, a la 5 Norte, cuando llego a la 5 Norte, o sea, por la altura de Quilicura, aquí en Santiago, ya me quiero devolver a mi casa, porque ya estoy
exhausto y han pasado como 5 horas ya caminando. ¿Se imaginan? Y a veces nosotros hacemos eso. Queremos ser libres del pecado caminando con nuestra fuerza, con nuestro, y por lo tanto van 4 o 5 horas o 4 o 5 días y estamos cansados. Pero mire lo que ha pasado. Dios nos ha dado un vehículo, nos ha puesto dentro de Cristo y nos ha libertado del pecado. Hermanos, la liberación del pecado no es todos los esfuerzos que tú haces para estar en Dios, sino lo que hizo Dios para que tú estuvieras en Cristo. Nos libró de la impiedad del pecado. ¿Y cómo se recibe esto? Igual como recibiste el perdón de los pecados, por gracia, sin merecerlo. Dios nos puso en Cristo. Y eso es la piedad. Y eso es la liberación del pecado. Entonces aquí vemos a un hombre libertado del pecado, porque tiene comunión con Dios, es piadoso, puede ver lo invisible, puede ser instrumento de Dios para bendecir, para sanar, para libertar, para abrir los ojos. Así es el pueblo de Dios en la tierra. Pero cuando nosotros hermanos, la religión puede ser muy perfecta, puede ser cuadradita, bíblica, pero eso no te liberta del pecado. Estos son muy bíblicos, pero saben, la liberación del pecado no viene por estar en la iglesia más bíblica. La liberación del pecado viene cuando el pueblo de Dios sabe que ha sido libertado porque el Hijo de Dios ha venido a vivir a su corazón. Y estoy hablando mal de la Biblia, no. Y cuando tú vas con Cristo, te das cuenta cómo te alimentas de la palabra. Pero no hay nada que pueda sustituir a Cristo en tu vida. Yo no puedo sustituir con Biblia a Cristo, sino que en la fe de esta liberación que el Señor me ha hecho, yo necesito la Escritura para seguir dándole a Cristo el lugar que tiene en mi corazón, en mi vida. Si tú tienes a Cristo, y eso es el pecado, hermanos, es la vida independiente. ¿Cómo Dios trata con la vida independiente? Dándonos a su Hijo. Pero también yo tengo la opción de vivir como impío siendo pío. Tengo la opción de vivir impíamente como que no lo tuviera, lo cual sería una locura. Y a veces nos pasa eso. Vivimos como impíos siendo píos. Siendo que es tan simple. Cristo vive en mí. Dios me ha dado la liberación mediante su Espíritu, mediante la persona de su Hijo que vino a habitar a mi corazón. Y entonces somos como Eliseo. No, la iglesia es como Eliseo. Puede pasar cualquier cosa, hermanos. Cuando el Señor está, puede pasar cualquier cosa. Cuando Él no está, pasa lo que la religión te permite que pase. Por muy fuerte que sea, por muy cercana a la Escritura, hermano, porque a veces esa mucha cercanía a la Biblia reemplaza a Cristo. Cristo es irreemplazable. Yo me acerco a la Escritura porque salí del pecado y necesito alimentarme de la Escritura, pero la Escritura no puede reemplazar la vida del Señor Jesús habitando en mi corazón. Esto, hermanos, yo estaba compartiendo ayer con unos hermanos que les contaba y uno hermanos se levantó para decir, hermano, lo que tú me cuentas me produce tanta alegría. Claro, porque el Evangelio no es el esfuerzo del hombre, sino que es la gracia derramada de Dios. Y Dios nos perdonó nuestros pecados y nos libertó del pecado. Dejamos de luchar. Tenemos a Cristo. Y entonces el creyente empieza a vivir de acuerdo a esta realidad.
¿Te fijas? De acuerdo a la realidad de la conciencia de Él en mi vida. Ya no soy impío, estoy con Dios, porque Dios ha venido a mi vida. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino. Yo no fui a Él, Él vino a mí. Y me perdonó y me libertó. Soltó las cadenas de una vida natural. Hoy día nuestras vidas son como las de Eliseo. Son súper naturales porque vienen del cielo. Tenemos los ojos abiertos para este mundo, para mirar lo que sucede, pero también nuestros ojos se han abierto para mirar lo celestial, para mirar aquello que al mundo le parece locura. Pero para nosotros que vivimos con Cristo es lo normal. Y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo. Hermano, este Ben-Hadad es el mismo que había estado 7 años sitiando Jerusalén, que había provocado que esa madre se comiera a su hijo y que había provocado tanto dolor a Israel durante 7 años. Y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo. Después de haber hecho el sitio, después de haber mantenido al pueblo de Dios 7 años sufriendo, pero Dios también tenía un propósito con Israel. Y le dijeron, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve al encuentro del varón de Dios. Y consulta a Yahvé por medio de él y pregunta, ¿sanaré de esta enfermedad? Este rey de Siria, que antes había mandado a su ejército a la ciudad donde estaba el profeta para apresarlo y quizás matarlo, hoy día va y humildemente en su lecho de enfermo a preguntarle por su salud. Y le dice, ¿no?, a su siervo Asael que le lleve un presente. Miren, y Asael fue pues a su encuentro llevándose consigo un presente de lo mejor de Damasco. Y ustedes dirán, a lo mejor le regaló un Rolex, ¿no? O le regaló ¿no es cierto?, una cadenita de oro. Pero miren lo que sigue, dice, lo mejor de Damasco, una carga de 40 camellos con regalos. O sea, imagínense, después de querer matarlo, de querer destruir al profeta, el rey entonces le lleva 40 camellos de regalo. El aprecio, cómo los enemigos se transforman en amigos, cómo el respeto por Dios a través de sus siervos. Hermanos, cuando Dios nos creó para ser Eliseo, o sea, para Dios manifestarse a través de nosotros. Y el pecado le impidió eso, porque el hombre se hizo un Dios pequeño y quiso hacer su propia voluntad. Hoy día hemos vuelto a casa, hemos vuelto a nuestro Creador. Nuestro Creador nos ha llamado y nos ha llamado para perdonarnos y volver a ser parte de su reino glorioso y volver a ser usados por Dios. Dios quiere valerse de nosotros. Ese es el propósito de Dios, que seamos instrumentos de su amor. Y se detuvo ante él, Hazael con sus 40 camellos, y le dijo, tu hijo Ben-Hadad, mira lo que le dice, tu hijo Ben-Hadad, o sea, el rey de Siria, se rebaja a ser menos que el profeta, porque un hijo está sujeto a su padre, y su padre es autoridad sobre él, y entonces el mandado por el rey le dice que se ponga a los pies, tu hijo Ben-Hadad
rey de Siria, me envía a ti preguntando, ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le respondió, ve y dile, de seguro sanarás. Esta es la respuesta. O sea, la enfermedad no es de muerte. Aunque Yahvé me ha mostrado que ciertamente morirá. ¿Cómo? ¿Vivirá o morirá? Qué extraño lo que le dice el profeta. ¿No? ¿Sanaré esta enfermedad? Y él le dice, sí, sanarás. Aunque Yahvé me ha mostrado que ciertamente morirá. Parece algo contradictorio. Pero miren lo que sigue. Y dice el versículo 11, dice, y lo miró fijamente hasta que se avergonzó. O sea, ¿quién estaba mirando Eliseo? Estaba mirando a Hazael, el enviado del rey, y lo miró, y lo siguió mirando hasta que Hazael se sintió incómodo y avergonzado. Entonces el varón de Dios rompió a llorar. Miren, lo miró fijamente y rompió a llorar porque había visto algo, hermanos, porque él había visto el mundo invisible, el mundo de Dios. Dios le había mostrado algo. Y Hazael dijo, ¿por qué llora mi señor? Y él dijo, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Y ahora no se estaba refiriendo al rey de Israel, sino se estaba refiriendo a Hazael. A sus fortalezas prenderá fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres embarazadas. ¿Qué había visto en Hazael? Que él iba a hacer todo esto, porque sé el mal que harás a Israel. Hazael dijo, ¿qué es tu esclavo, este perro, para que haga estas cosas? Mire la sujeción al profeta, y Eliseo dijo, Yahvé me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y se alejó Eliseo. Y Hazael, y fue a su señor, quien le dijo, o sea, Hazael fue a Ben-Hadad y le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él dijo, me ha dicho que de seguro sanarás. Miren, la respuesta, la primera, él le dijo, de esta enfermedad sanarás. Y el versículo 15, y sucedió que al día siguiente tomó un cobertor, lo empapó en agua y lo tendió sobre su rostro y murió. O sea, ¿quién hizo esto? Hazael. ¿Y sobre qué rostro puso este cobertor? Sobre el rostro del rey. El rey enfermo, la enfermedad no era de muerte, pero Hazael asesinó a su señor. Dice, y lo tendió sobre su rostro y murió el rey. Y reinó Hazael en su lugar. Eso es lo que vio el profeta Eliseo. Vio el crimen y vio que Hazael iba a ser el rey. ¿Se fijan, hermanos, el llamado que Dios nos ha hecho? La liberación del pecado tiene un propósito, que Dios ve a través de nuestros ojos, que Dios piense a través de nuestra mente, que Dios actúe a través de nuestra voluntad, que nuestra alma quede quieta para que sea instrumento de Dios y Dios pueda traer bien, para que nuestros labios se abran para invocar a Dios en beneficio de los hombres. Nuestra intercesión tiene que ser poderosa, hermanos, y a veces tenemos que sentarnos y llorar por nuestros hermanos y por el mundo que no conoce a Dios.
Oh, que Dios nos use poderosamente. Aquel que está consciente de su piedad, sepa que Cristo quiere usarlo. Sepa que Cristo quiere orar y quiere usar tu cuerpo. Por eso Romanos 12:1. Dios no nos obliga, pero aquel que ha visto su liberación tiene a Cristo. El Espíritu Santo le ruega. Os ruego, ya que Dios ha tenido misericordia contigo, te ha libertado, te ha perdonado, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal es vuestro culto racional. Hoy día presentamos nuestras vidas a los pies del Cordero de Dios, del Señor, para decir, quiero hacer tu voluntad, Señor. Ya no más impío, sino piadoso. Quiero ser instrumento de tu paz. Quiero ser instrumento de tu justicia. Quiero ser instrumento en tus manos para sanar, para libertar, para amar. Bendito es el Señor. Versículo 16. En el año 5 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Se juntan dos Joram. Joram, hijo de Acab, que ha tomado el reino de Israel del norte, ¿no es cierto? Y Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, con sede en Jerusalén. Cuando comenzó a reinar era de 32 años. No era tan niño ni tan jovencito, 32 años. Y reinó 8 años en Jerusalén. O sea, su reinado fue corto, 8 años. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como la casa de Acab. Pues una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo a los ojos de Yahvé. Este Joram se casó con una hija de Acab que iba a causar grandes estragos al pueblo de Dios. Y anduvo en los caminos de Acab, o sea, y de Jezabel, la idolatría, el culto a dioses falsos, ¿no? Y aquí hizo lo malo a los ojos de Yahvé. Su reinado fue corto. Pero, el versículo 19, pero Yahvé no quiso destruir a Judá. Miren, no quiso destruir a Judá porque la ira de Dios era inmensa y podía destruirla completamente, pero lo único que detuvo la ira de Dios, dice, a causa de su esclavo David. Hermanos, la ira de Dios sobre la humanidad tiene algo que lo detiene, de nuestro Señor y del señorío de su casa, que es la iglesia. Si no estuviera eso, la ira de Dios caería. En este caso, Dios quería preservar la descendencia, la promesa que le hizo a David, que de su descendencia iba a nacer el Mesías. Entonces, fíjense cómo es atacada la descendencia de David, cómo Satanás quiere destruir y terminar con esa genealogía. Y nosotros vamos a verlo después en la historia, cómo Satanás atenta contra la descendencia de David. Pues le había prometido darle a él y a sus hijos una lámpara para siempre. En sus días se rebeló Edom. Contra él, dominio de Judá, primer fruto del gobierno de Joram. E hicieron que un rey reinase sobre ellos. Y Joram avanzó a Zair con todos los
carros, y se levantó de noche, y él mismo venció a Edom, que lo había rodeado junto con los capitanes de los carros. Entonces el pueblo huyó a sus tiendas. Pero Edom siguió en rebelión contra el dominio de Judá hasta hoy. O sea, no se recuperó a causa de la impiedad de Joram. En aquel tiempo también se rebeló Libna. Versículo 23. El resto de los hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el rollo de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Y su hijo Ocosías reinó en su lugar. Reinó 8 años, murió joven, empezó a los 32, si tú le sumas 8, murió a los 40 años. Y lo sucedió su hijo Ocosías. Y aquí dice, en el año 11 de Joram, hijo de Acab. ¿Cómo se mide los tiempos en base a los reinados de los reyes? Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram. Ocosías era de 22 años, 10 menos que su padre, cuando comenzó a reinar. Y reinó 1 año en Jerusalén. 1 año en Jerusalén. Su padre 8 y su hijo 1 año. Murió a los 23 años. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Hermanos, aquí yo debo decir que cuando aquí dice hija de Omri, Omri era rey de Israel y padre de Acab. O sea, el padre de Atalía era Acab. Pero aquí se menciona que viene de la descendencia de Omri. ¿Y por qué Omri? Porque Omri le quitó el poder a otro rey y tomó ese lugar, y su descendencia, Acab, Joram, y son descendientes de esta línea de Omri. Por eso aquí mencionan a Atalía como hija de Omri, rey de Israel. O sea que viene de esa línea. Pero ella, Atalía, era hija de Acab. O sea, y si era hija de Acab, era hija de Jezabel, de la unión de Acab con Jezabel. Y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, o sea, la esposa de Joram era Atalía, hija de Acab, que venía de Omri, rey de Israel, y anduvo en el camino de la casa de Acab. Y como la casa de Acab hizo lo malo a los ojos de Yahvé, y fue con Joram, hijo de Acab, a la guerra contra Hazael, rey de Siria, en Ramot de Galaad. Pero los sirios vencieron a Joram, y el rey Joram regresó para ser curado en Jezreel de las heridas de los sirios le habían hecho en Ramá cuando combatía contra Hazael, rey de Siria. Y Ocosías, hijo de Joram, bajó a Jezreel para ver a Joram, hijo de Acab, porque estaba enfermo. Así termina el capítulo 8. Tristemente, porque Judá, de donde venían la descendencia de David, se había emparentado ahora con el reino de Israel del norte, que siempre habían sido idólatras, y particularmente en el reinado de Acab con Jezabel. Y el rey Joram de Israel se había casado con la hija de Acab, y su hijo hijo de Atalía con Joram, era Ocosías. Y termina la historia
donde Ocosías, emparentado con el rey Joram de Israel, lo va a ver, es su pariente, es su cuñado, porque la hermana de Joram de Israel era Atalía, ¿no? Perdón, era su tío, en el fondo, hermano de su madre, era su tío, y entonces él lo va a ver. Y entonces ustedes pueden ver cómo la impiedad empieza a contaminar completamente no solamente a Israel, sino que ahora a la descendencia de David, que se corrompe completamente. 8 años duró Joram, 1 año duró Ocosías. En el capítulo siguiente, nosotros vamos a ver, en el capítulo siguiente nosotros vamos a hacer cómo muere Joram y cómo muere Ocosías, a 1 año de estar en el gobierno. Fruto de Dios, ¿no? Que Dios va reinando en las acontecimientos del hombre. Dios reina, hermanos. Por ejemplo, hoy día que nosotros vemos las guerras y rumores de guerra, no sabemos si se va a desatar ahora la última guerra, etcétera. Pero nosotros tenemos que saber, hermanos, que lo que la palabra de Dios dice no hace el acento ni en el anticristo ni en las guerras, sino en la venida del Señor. Y la venida del Señor significa que Dios va a vencer todas las fuerzas del mal para reinar. La Biblia no solamente nos muestra la creación y la historia de la humanidad, sino que el fin de la historia. Y el fin de la historia es la derrota del mal y el reinado del bien. Así que, gloria a Dios. Bendito es el Señor, que el Señor les haya